Bien, ahí está. Ahí creo que lo estoy grabando. Y bien. Eh, Ahí yo estoy mostrando el PowerPoint con el primer tema. Eh, Me confirman si se ve. Si quieren abrir el micrófono no hay problema. Si no, voy leyendo el chat. Sí se ve. Dale, buenísimo. Bueno, vamos a arrancar nomás entonces. Pongo modo presentación, así puedo eh, acá hacer algún dibujo por ahí cuando haga falta. Bien, bueno, entonces como les comentaba, la idea es dar la clase de química. En primer lugar, sobre el tema de magnitudes atómico-moleculares. Después, bueno, vamos a hacer algunos ejemplos y demás. Yo tengo ahí la serie número 4 que me pasaron. Eh, y bueno, también, digamos, la idea es que ustedes por ahí me pregunten alguna duda puntual o algo, lo que más les sirva. Y si tienen problemas en algún ejercicio, también lo podemos resolver en vivo, digamos. Y bueno, después vamos a pasar la parte de gases ideales. Tengo entendido que entra en el parcial, si bien vi que pasaron un PDF de la organización de la materia y estaba como después del primer parcial que sería el 15, pero bueno, no sé si es la misma materia, el mismo contenido para todos, así que, así que bueno, de igual manera, y vamos a ver cómo estamos de tiempo. Entonces voy a tratar de ir controlando. Em, Ver también lo de lo que sería geometría, enlaces químicos y interacciones intermoleculares. Así que bueno, para arrancar, primero tenemos magnitudes atómico-moleculares. El contenido en este caso, que me parece importante mirar inicialmente, es propiedades intensivas y extensivas de la materia, lo que es una propiedad, definir lo que es una propiedad específica, el mol, que es algo súper importante en química, el número de Avogadro y para qué sirve, la masa molar y el volumen molar, entre otros conceptos que vamos a ir, que vamos a ir viendo. Bueno, los objetivos son entender y fijar los conceptos teóricos fundamentales. Voy a poner el puntero láser así se ve un poquito mejor. Y después aplicar y relacionar estos conceptos para la resolución de los problemas de la serie número 4. Bien. Propiedades de la materia. Las propiedades de la materia se clasifican en dos categorías principales, propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades extensivas, por un lado, dependen de la cantidad de materia. Eso es en lo que se diferencian inicialmente las propiedades extensivas de las intensivas, por ejemplo. Estas propiedades cambian cuando la cantidad de sustancia cambia, son aditivas, lo que significa que se pueden sumar, digamos, las propiedades extensivas de las partes para obtener una propiedad extensiva total. Algunos ejemplos y casos, digamos, de propiedades extensivas son la masa, que es la cantidad de materia que contiene un objeto. En el Sistema Internacional de Unidades, acá me olvidé de ponerlo, pero usamos el gramo. El gramo puede ser gramo, kilogramo, que es, bueno, también vamos a ir viendo, digamos, por ahí más en la práctica ya, lo que son los prefijos y sufijos de cada unidad. Por ejemplo, sabemos que intuitivamente, digamos, un kilogramo equivale a 1000 gramos. Y bueno, después tenemos el miligramo, por ejemplo, que sería la milésima parte de un gramo. Eh, Se ha dividido 1000. Que también es bastante importante, digamos, en todo lo que es química, física. Y bueno, a lo largo de la carrera es algo que lo van a usar. Así que me parece importante también, por ahí si tienen alguna duda, que consulten, digamos, algunas cosas. Por ahí yo las doy por sabidas, pero no hay problema en preguntar. Eh, bueno, entonces la masa es un caso de propiedad extensiva, el volumen, que es el espacio que ocupa un objeto. También los volúmenes, por ejemplo, en la mayoría de los casos y para los fines prácticos, digamos, los volúmenes son aditivos. Si bien sabemos, por ejemplo, que cuando mezclamos agua con alcohol etílico, en realidad el volumen final es un poquito menor que la suma de los volúmenes individuales de cada sustancia, porque aparecen lo que son los interacciones intermoleculares entre moléculas de agua y de alcohol que generan, digamos, una atracción, digamos, más grande por la, por la energía de enlace que tienen entre ellas. Entonces eso genera que no se cumpla del todo esto de que los volúmenes son aditivos, pero para los fines prácticos y sobre todo para este nivel, digamos, se considera que los volúmenes son aditivos, eh, sobre todo en líquidos.
La longitud, bueno, el volumen en el Sistema Internacional de Unidades es el metro cúbico. A veces también usamos el centímetro cúbico según la bibliografía que usemos o el problema en particular. La longitud es la dimensión de un objeto, el largo, por ejemplo, se mide en metros en el Sistema Internacional de Unidades. Y después tenemos la energía, que es la capacidad de realizar trabajo. La energía total de un sistema es la suma de las energías de sus partes. Esto ya es un concepto por ahí un poquito más complejo, digamos, y más relacionado a la termodinámica, pero que también es una propiedad extensiva, depende de la masa de un objeto, va a dar la energía interna, por ejemplo, que es algo de lo que se suele hablar. El peso, que como vemos acá yo puse la fórmula, es masa por la aceleración de la gravedad en la Tierra, por ejemplo, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado, y es la fuerza con que la gravedad trae un objeto. Depende también de la masa del objeto. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia presente, por lo tanto no se pueden sumar. Son útiles para identificar o caracterizar una sustancia, ya que su valor es constante para una sustancia pura bajo condiciones específicas. La densidad, por ejemplo, es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Es una de las propiedades intensivas más comunes y útiles. Normalmente, bueno, como la masa la medimos en gramos o kilogramos y el volumen en metros cúbicos, una unidad, por ejemplo, habitual de densidad es los kilogramos por metro cúbico. Por ejemplo, el agua, no sé si saben, tiene una densidad de aproximadamente 1000 kilogramos cada metro cúbico, o de 1 gramo por cada centímetro cúbico. Y eso, en este caso, es un valor que depende, normalmente en líquidos y gases, la densidad depende de la temperatura. Y en el caso de los gases, depende también de la presión, por ejemplo. A mayor presión, vamos a tener una mayor cantidad de masa de gas, por ejemplo, en una misma unidad de volumen. O sea que la densidad va a ser mayor. Punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia cambia de estado sólido a líquido. Por más que tengamos, por ejemplo, un kilo de agua o 1000, el punto de fusión va a ser el mismo. ¿Saben cuál es el punto de fusión del agua? La presión atmosférica. El punto de fusión del agua normalmente hablamos de que está en los 0 grados, es decir, a la temperatura que se forma el hielo, digamos, en el freezer, por ejemplo, o cuando cambia de estado, digamos. Y por ejemplo, y por otro lado tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual una sustancia cambia de estado de líquido a gaseoso. También a la temperatura atmosférica normalmente decimos que el agua y se convierte en vapor a la temperatura de 100 grados Celsius. Siempre estamos hablando 0 grados Celsius y 100 grados Celsius. Después vamos a ver que tenemos otra unidad de medida que es de la temperatura, que es la temperatura absoluta, que eso suele utilizar el Kelvin, pero ya más en lo que son los gases ideales. El color es la propiedad de la materia de reflejar la luz en ciertas longitudes de onda. La luz en lo que son los objetos, digamos, recibe una determinada, normalmente todas las longitudes de onda, por ejemplo, como la luz del sol, y absorbe una parte de todas esas longitudes de onda del espectro visible, que es algo un poquito más complejo, pero bueno, solamente para que tengan una idea. Absorbe algunas longitudes de onda y refleja, las que refleja son las que el ojo humano puede percibir con determinado color. Sabor y olor, propiedades organolépticas percibidas por los sentidos. La dureza, que es la resistencia de un material a ser rayado. Ahí tenemos, tenemos una escala de dureza, la escala de dureza de Mohs se llama, y en ese caso, por ejemplo, el elemento o el compuesto, por así decirlo, más duro conocido, al menos por el ser humano, y del que más se habla, digamos, es el diamante. En realidad es un tipo de carbono, del carbono, digamos, del elemento,
nada más que con otra configuración espacial, digamos, y de otras propiedades físicas y químicas, lo que le da esta dureza, y tiene un valor de 10, que es el máximo en la escala de Mohs de dureza. Y por ejemplo, los que son los menos duros, por así decirlo, son el talco, el carbonato de calcio, que es el que compone las uñas, por ejemplo. Conductividad eléctrica y térmica, la capacidad de una sustancia para conducir electricidad o calor. Y la viscosidad, que es la resistencia de un líquido a fluir. Todas estas son propiedades intensivas, entonces no dependen de la cantidad de materia que estamos teniendo en cuenta. Un ejemplo sería si tenemos una barra de oro macizo, ojalá ya quisiéramos. Propiedades extensivas, por ejemplo, si estamos hablando de que la barra tiene 1 kilogramo de masa y un volumen de 51,8 centímetros cúbicos, en realidad esto está dado por justamente la densidad del oro, pues estamos hablando del oro sólido. Las propiedades intensivas van a ser la densidad, que es la relación entre esta masa y este volumen, se obtiene 19,3. Si nosotros hacemos nosotros hacemos 1000 gramos, que tiene 1 kilogramo, dividido 51,8, tenemos 19,3 gramos por cada centímetro cúbico. Acá es importante, a veces según la bibliografía o la herramienta que estemos utilizando, aparece un punto en lugar de coma, porque es el sistema que usan en Estados Unidos o en los sistemas anglosajones, pero es importante que siempre usemos la coma, que es la que corresponde para el sistema internacional. Además, sabemos que el punto de fusión es de 1064 grados Celsius, es decir, el oro pasa al estado líquido a la temperatura de 1064 grados, sin importar si tenemos 1 kilo o la cantidad que tengamos. Por ejemplo, si cortamos la barra de oro por la mitad, vamos a tener que la masa de cada pieza por separado va a ser de medio kilo o de 0,5 kilogramos, y el volumen de 25,9 centímetros cúbicos. En ese caso vamos a tener que, si dividimos de nuevo 500 dividido 25,9, vamos a seguir teniendo 19,3 gramos por centímetro cúbico, que es la misma densidad que teníamos inicialmente para el oro, en este caso. El punto de fusión de ambas piezas también va a seguir siendo 1064 grados, o sea que estas no cambiaron porque no dependen de la materia. Una propiedad específica es una propiedad intensiva que se deriva de una propiedad extensiva al dividirla por la cantidad de sustancia. Generalmente se divide a la propiedad extensiva por la masa, pero también vamos a ver que se la puede dividir por la cantidad de sustancia. Esto permite que la propiedad no dependa de la cantidad de materia. Por ejemplo, podemos tener la energía específica. Normalmente, cuando hablamos de una propiedad específica, se la escribe con la letra minúscula y va a ser la letra mayúscula, que sería la energía total, por ejemplo, del oro. El oro tiene su energía, digamos, de acuerdo a la temperatura normalmente. Y si la dividimos por la masa, vamos a tener una cantidad de energía por cada kilogramo de oro, que eso no va a cambiar, digamos, o sea, es una pseudo propiedad intensiva. Por eso la llamamos propiedad específica. Y por ejemplo, para el volumen molar, normalmente cuando estamos hablando de los gases, se divide el volumen total dividido la cantidad de sustancia, que es en moles. Y ahora enseguida vamos a ver la definición de mol para que nos quede claro también. Bueno, ahora sí entramos con lo que son las magnitudes atómico-moleculares. En este caso, en principio, el concepto clave es el mol, que es la unidad del sistema internacional para la cantidad de sustancia. Normalmente la nombramos con una N. Un mol es una cantidad de materia que contiene un número fijo de partículas elementales. Estas partículas elementales pueden ser átomos, moléculas, iones, sales, distintos tipos de partículas. Por eso esto sí voy a insistir en que digamos que tiene una cantidad determinada o sea, un número fijo de partículas elementales, el cual se conoce como el número de Avogadro. La unidad de masa atómica, UMA,
o Dalton es una unidad de masa utilizada para expresar las masas de átomos y moléculas. Se define como un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12 en su estado fundamental. Esta es una definición, digamos, que se tomó, digamos, arbitrariamente, por así decirlo, para que todos entendamos, por así decirlo, lo que significa una unidad de masa atómica a la hora de expresar justamente las masas de estas partículas, digamos, de los átomos y moléculas que componen a todos los compuestos de la Tierra y del universo. Ejemplos: la masa de un átomo de hidrógeno es aproximadamente un UMA, y eso, bueno, la masa de un átomo de helio es aproximadamente 4 UMA. Acá yo les voy a mostrar, no sé si tienen a mano, estaría bueno que todos tengamos una tabla periódica. Yo acá les voy a mostrar una interactiva que acá vemos que, por ejemplo, bueno, según la tabla periódica, también eso ya depende de cada una. Normalmente la unidad de masa atómica de cada elemento, estos son los elementos de la tabla periódica, están en la parte de abajo, y en este caso, o si no, también, bueno, podemos mirar, normalmente las tablas periódicas impresas, digamos, tienen en el medio la explicación, el detalle de cada uno de estos valores. Y bueno, en este caso, por ejemplo, si marcamos el hidrógeno, vemos que acá dice peso atómico 1, recuerden que esto está en sistema anglosajón, pero es una coma, 1,0,08. Ahí también ya podemos hablar un poco de las cifras significativas. Estamos hablando de 4 cifras significativas en este caso. Y acá dice U, que se refiere a UMA, unidad de masa atómica. Y para el helio, creo que había era 4 UMA, sería 4,0022602 unidades de masa atómica. El carbono también habíamos hablado que tiene 12, y bueno, así normalmente hacia abajo crece el peso atómico o las unidades de masa atómica de cada elemento, como una regla general, hacia abajo y hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Bien. Profe, una pregunta. Sí. No sé quién me está El hablando. tema de UMAS y moles, ¿no? Ya que está tocando este tema. O sea, la masa molar está en la tabla periódica, está expresada en UMAS, ¿no? Es el peso atómico. Recordemos que... El peso atómico. Ajá, sí, recordemos que acá en la tabla periódica tenemos el peso atómico que está expresado en unidades de masa atómica, que es un doceavo del peso atómico de esta partícula de carbono 12, del isótopo de carbono 12, que se toma, digamos, internacionalmente, digamos, en su momento se definió, digamos, así, y así es que se define. No sé si quedó claro, digamos, o cuál sería tu duda particular. Yo no entiendo, por ejemplo, cuando tengo que multiplicar, por ejemplo, eso por el número de Avogadro. Bien. O sea, ¿por qué? Bien. Bueno, o sea, la relación que hay sí. entre la UMA o la diferencia que hay entre la UMA, cuando me piden moles, que tengo que expresarlo con el número de Avogadro, digamos. Sí. Esa es la parte como que me confunde. Perfecto. Dale, vamos a... acá yo tengo, bueno, lo que serían estas definiciones. Vemos estas definiciones y vemos un ejemplo que yo hice y que pide esto, de peso atómico de una molécula en particular, y ahí creo que te va a quedar claro. ¿Puede ser? Dale, gracias. Sí. Buenísimo, gracias a vos por la consulta. Sí, justamente íbamos ahí, así que re bien. Bien, entonces, bueno, seguimos un ratito más y ahí les muestro el ejemplo, que creo que ahí también con los ejemplos siempre, bueno, es una materia experimental, digamos, así que es súper importante la práctica. Bueno, entonces, siguiendo con las magnitudes, tenemos el mol, que es la unidad de la cantidad de sustancia. Se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de este átomo de carbono 12
que es el que se considera, digamos, el que se definió y el que se acordó, digamos, usar como base para el cálculo, digamos, del peso, por así decirlo, de cada átomo. Y ahora con el ejemplo esto va a quedar un poco más claro también. El número de Avogadro, que es una constante fundamental, establece la relación entre la cantidad de sustancia y el número de partículas. Su valor es, bueno, aproximadamente, me quedó acá abajo, es aproximadamente 6,022 por 10 elevado a la 23 partículas por mol. Por partículas habíamos visto un poquito más arriba, acá, acá si quieren repasamos de nuevo esto, y acá vemos la relación, o sea, básicamente el número de Avogadro nos dice cuántas partículas elementales hay en cada unidad de sustancia, o sea, en cada mol, independientemente de la sustancia que sea. Puede ser un átomo, puede ser una molécula, un compuesto complejo, todo. Por eso el mol es una unidad tan importante, digamos, porque siempre que hablemos de mol, y sobre todo en las reacciones químicas, que creo que habrán visto alguna, vemos que normalmente las reacciones son mol a mol, o bueno, un mol de tal compuesto reacciona con 2, un mol de A, por ejemplo, reacciona con 2 de B para tener tanto de C. Y es por eso que es tan importante y está bueno que entendamos, digamos, y que se despejen las dudas ya de lo que es el mol y bueno, cómo se relaciona con este número de partículas. Bueno, acá decía que el concepto clave es el mol, es la unidad del sistema internacional para la cantidad de sustancia. Un mol es una cantidad de materia que contiene un número fijo de partículas elementales, átomos, moléculas, iones, que se conoce como el número de Avogadro. Entonces podemos decir que en cada mol nosotros tenemos 6,022 por 10 elevado a la 23 partículas. Volumen molar es el volumen que ocupa un mol de una sustancia. Para los gases ideales, por ejemplo, en condiciones normales de presión y temperatura, que son 0 grados Celsius, acá no hay que confundirnos porque a veces nos confundimos con las condiciones estándar, que es 25 grados Celsius, y una atmósfera, el volumen molar es una constante, aproximadamente 22,4 litros por cada mol. Es el volumen que ocupa cualquier gas ideal, independientemente del compuesto que sea, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. En condiciones normales de presión y temperatura, un mol de un gas, de cualquier gas, ocupa 22,4 litros. Y bien, bueno, acá tenemos un ejemplo, de igual manera yo les quiero mostrar uno de la serie 4. En principio tenemos la relación entre moles y masa. Por ejemplo, ¿cuántos moles hay en 200 gramos de agua? H2O, bueno, ahí me quedó el 2 en el medio por una cuestión de tiempo nomás, no lo puse abajo, pero es muy importante que quede como subíndice. Vamos a escribirlo acá, sí, ya queda. La fórmula correcta del agua sería H2 como subíndice O. Masa molar del agua es la suma de los pesos atómicos de cada átomo que la compone. En este caso tenemos 2 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1,008, como habíamos visto en la tabla periódica. En este caso, las unidades de masa atómica coinciden numéricamente con el peso atómico del hidrógeno en este caso, o de cualquier átomo, en gramos por mol. En cada mol de hidrógeno yo tengo que pesa 1,008 gramos, más 16 gramos por mol, que es el peso atómico el peso atómico o el peso molar del oxígeno. Entonces tenemos que el agua, una molécula de agua, pesa 18,016 gramos por cada mol. Entonces tenemos que en 200 gramos de agua lo dividimos por 18,016 gramos por mol. Mol nos queda arriba, los gramos se cancelan mutuamente y tenemos 11,1 moles de, esto es importante también, moles de agua. Si bien el mol es una cantidad de sustancia genérica, digamos, pero en este caso estamos hablando de agua. Relación entre número de moles y número de partículas, que vamos yendo ahí a lo que me habías preguntado. Entonces, N mayúscula
en este caso se refiere a la cantidad de moléculas, cuántas moléculas hay en 0,5 moles de dióxido de carbono. Acá sí ya tenemos bien la fórmula molecular. Carbono, oxígeno, 2. Entonces, por un lado, bueno, en este caso tenemos, como nos pregunta solamente cuántas moléculas hay en estos 0,5, ya nos da los moles. Si nos hubiese dado gramos, tendríamos que pasar primero los gramos a moles y ahí recién hacer el cálculo. En este caso va a ser 0,5 mol por 6,022, el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de dióxido de carbono por cada mol, y nos va a dar un valor de 3,011 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Es lo que tenemos en 0,5 moles de este gas. Relación entre moles y volumen, esto ya por ahí un poco desde el lado de los gases ideales, pero no quería dejar de decirlo. En condiciones normales de presión y temperatura, eso es importante aclararlo, ¿qué volumen ocupan? Perdón, bueno, no me deja, ahí está. ¿Qué volumen ocupan 3 moles de nitrógeno gaseoso, N2? Este es, bueno, como vamos a ir viendo, normalmente los gases, como por ejemplo el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, son diatómicos, o sea, ya existen en la naturaleza como moléculas, digamos, no como átomos individuales. En condiciones normales de presión y temperatura, el volumen que ocupa este gas va a ser 3 moles por 22,4 litros por cada mol, que habíamos dicho que era el valor también estándar, y nos da un valor de 67,2 litros a una atmósfera. Acá aclaré de nuevo por las dudas. Condiciones normales de presión y temperatura, 0 grados Celsius, que serían 273,15 Kelvin, y una atmósfera. Bien, y ahora pasamos al ejemplo de la serie 4. Un segundo. Creo que lo había pasado. Si tienen algún ejercicio en particular de la serie 4 que quieren que veamos, me pueden ir comentando por ahí en el chat. Yo me cuesta mucho ver el chat por ahí cuando estoy presentando, pero de última hora ahora vamos viendo. Resolución. El que yo hice en este caso fue el 4.3. 4.3. $4.28, 4.5, 4.28 está bien. No recuerdo haber visto tantos. Sí, ahí lo vi. 25, bien, creo que es una de las ideales. El benceno. Bien, bueno, ahora lo podemos hacer. 4.5. Bien. Ahí vuelvo a compartir la pantalla. Un segundo. Pantalla completa. Ahí está. Bien. Bueno. El 4, vamos a ver. Acá. No. Esa es la guía 5. Acá. El 4.3 dice la fórmula molecular de la sacarosa, azúcar común, C12H22O11. Calcular. A. La masa de una molécula de azúcar expresada en unidades de masa atómica. B. La masa de una molécula de azúcar expresada en gramos. C. El número de moléculas presentes en 1 kilogramo de azúcar. Entonces, en el inciso A, bueno, inicialmente tenemos que la sacarosa tiene esta fórmula reducida, digamos. Se trata de 2 moléculas de glucosa
unidas por un enlace beta. El inciso A, bueno, nos pide, solamente hay que sumar los pesos atómicos de cada elemento que que contiene, digamos, la sacarosa. En este caso serían 12, 12 átomos, o sea, 12 unidades de masa atómica. Acá lo puse afuera nomás para simplificarlo, pero por ahí es importante sí que ustedes lo pongan en cada término. 12 átomos de carbono que tienen 12 unidades de masa atómica cada uno, más 22 unidades de masa atómica del hidrógeno. Bueno, si bien es 1,008, pero por cuestiones de practicidad, digamos, no puse todas las cifras significativas, más 11 de oxígeno, que tiene un peso atómico de 16. Entonces tenemos que, si sumamos esto, en total 342 unidades de masa atómica es el peso de la sacarosa en unidades de masa atómica. Después, y bien, algo que no habíamos visto, es la relación entre los gramos y entre los gramos y las unidades de masa atómica. Esto también es una definición. Sabemos que hay 1,6605 por 10 a la menos 24 gramos en cada unidad de masa atómica. Entonces lo que hacemos es, tenemos 342 unidades de masa atómica por este valor en gramos por cada unidad de masa atómica, lo que nos da una masa atómica en gramos de una molécula. Eso es lo que nos pide la masa de una molécula de azúcar expresada en gramos. Por eso hacemos esta relación. Esto es similar al número de Avogadro, nada más que en vez de que tengamos partículas por mol, tenemos gramos por unidad de masa atómica. Y esto sale de la definición del átomo de carbono 12 y del peso, por así decirlo, que tiene de lo que se puede medir, digamos, en una balanza. Esas son por ahí las relaciones que hacemos entre UMA, gramos y mol. Los gramos son los que nosotros podemos medir realmente en el laboratorio, digamos. Nosotros no tenemos una balanza para ver cuántos moles hay de un determinado compuesto o cuántas unidades de masa atómica, sino que lo que medimos es la masa y después, bueno, podemos hacer estas conversiones. En este caso, la masa en gramos de una molécula de sacarosa va a ser 5,679 por 10 elevado a la menos 22 gramos, o sea, 22 ceros después de la coma. Y por último, nos pide el número de moléculas. Acá sí, creo que ya va más con la consulta que me hiciste. Número de moléculas presentes en 1 kilogramo de azúcar. Acá sí ya entra lo que sería el número de Avogadro, y el número de moléculas va a ser número de Avogadro 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas por cada mol, pero nosotros teníamos gramos. Entonces, en un mol sabemos que tenemos 342 gramos. Acá se puede ver, digamos, que la masa molar coincide numéricamente con la cantidad de unidades de masa atómica que tiene el compuesto por 1000 gramos, que es, acá, digamos, yo hice el factor de conversión. A mí me resulta muy fácil, digamos, o sea, me resulta mejor y más sencillo utilizar lo que es el factor de conversión para hacer las conversiones de unidades, y así poder ir despejando, digamos, hasta obtener lo que nos pide el problema. 1000 gramos que están contenidos en 1 kilo por 1 kilogramo de azúcar, que es el dato que nos da el problema. Y ahí nos queda, se cancelan moles con moles, gramos con gramos y kilogramos con kilogramos, y nos queda lo que nos pide el problema, que son la cantidad de moléculas en ese kilogramo. Y bueno, acá el número de moléculas va a ser igual a hacer esta multiplicación: 6,022 por 10 a la 23 dividido 342 por 1000. Después los otros son unos, digamos, así que podemos ponerlos o no si queremos, y nos da un valor de 1,76 por 10 elevado a la 24 moléculas de sacarosa en 1 kilogramo de azúcar o de sacarosa, que son sinónimos. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta?
No sé cómo venimos hasta acá, muy rápido, muy lento. Un segundo, ahí voy al chat. Vamos a ver TRPEV y fuerzas intermoleculares. Puede ser que lleguemos a ver algo, pero la idea es primero ver gases ideales. Estamos en el ingreso. No entra gases en la cátedra de Ferreira. ¿Gramos por mol es lo mismo que UMAS? No. Los gramos por mol serían la unidad de masa molar que tiene un compuesto. Por ejemplo, la sacarosa en este caso, que estábamos viendo, tiene como masa molar o como peso molecular, que son sinónimos, 342 gramos por mol, mientras que una molécula de sacarosa contiene 342 unidades de masa atómica. Si bien numéricamente están relacionados, digamos, y coinciden, no podemos decir que son iguales, digamos. Lo de los gases. Bien, 431, 428. Vamos a ver alguno que tenga a mano. Podría salir utilizando la regla de 3. Se puede utilizar la regla de 3 simple también. En realidad el factor de conversión que yo utilizo es un caso, por así decirlo, particular de regla de 3 simple, nada más que son como varias reglas de 3 simple en una misma línea, digamos. Es más, más simplificado, por así decirlo. Por ahí confundo un poco al principio, pero cuando empezamos a tener ya muchos cambios de unidades o varios cálculos, digamos, a mí me resulta más rápido y sencillo hacerlo con factor de conversión, pero también lo pueden hacer con regla de 3 simple, no hay ningún problema. Bien, me piden el 411, si lo tengo acá a mano. El 411 dice el nitrato de amonio. Bueno, ahí también tenemos un poco de lo que es nomenclatura. Este sería el nitrógeno con estado de oxidación 3×2, 6. Y acá tenemos, este tiene +1 porque el nitrógeno está con -3 y los hidrógenos siempre con 1 positivo. Entonces este ion, serían dos iones unidos, digamos, por eso terminamos teniendo una sal. Entonces tenemos 6 menos 1, 5. El nitrógeno en este caso tiene estado de oxidación 5 y usa 3 y 5, por lo tanto es el mayor estado de oxidación. Por eso se llama nitrato y no nitrito de amonio. Se utiliza como fertilizante dado que aporta el nitrógeno necesario para el suelo. La dosis mínima de nitrógeno en un suelo apto para cultivo es de 15 kilogramos por cada hectárea. Calcular la masa en kilogramos de este fertilizante que se requiere utilizar como mínimo para un campo de 1 hectárea. La masa en kilogramos de este fertilizante. Bien. B, la masa de nitrógeno en 1 kilo de este fertilizante. C, el número de átomos de oxígeno en 1 kilogramo de este fertilizante. La cantidad de átomos de hidrógeno presente en la misma masa del ítem anterior. Bien, vamos a abrir Paint. Disculpen por ahí la desprolijidad, la demora. Tengo varias aplicaciones abiertas, entonces la compu se pone un poco lenta. Bien, entonces teníamos nitrato, bueno, en realidad este es el amonio, ¿no? Nitrato de amonio. ¿Alguien me puede ir diciendo los pesos atómicos? ¿Cuánto sería la masa molar, por ejemplo, de este compuesto? Tenemos, por ejemplo,
Bueno, en primer lugar, a ver, el A nos pide, tenemos la dosis mínima de nitrógeno, sería, o sea que nosotros tenemos como objetivo lograr 15 kilogramos de nitrógeno de N por cada hectárea, y nos pide calcular la masa en kilogramos, o sea, masa, puede ser masa, acá entre corchetes normalmente ponemos en el sistema internacional como las unidades, digamos, entre corchetes, la masa en kilogramos, para lograr estos 15 kilogramos de nitrógeno en cada hectárea de campo de este fertilizante que se requiere utilizar como mínimo para un campo de hectárea, o sea, como mínimo, digamos. Bien, entonces punto A nos pide. Entonces nosotros tenemos, nos vamos a olvidar un segundo de las hectáreas y solamente vamos a poner 15 kilogramos. 15 kilogramos de nitrógeno, y a nosotros nos pide la masa en kilogramos del nitrato de amonio. Entonces tenemos que ver cómo relacionamos estos 15 kilogramos de nitrógeno para obtener esa cantidad del compuesto del nitrato de amonio necesario para colocar en el campo y así tener la dosis mínima de nitrógeno. ¿Alguien me puede decir cómo lo haríamos? Ahí yo voy a ir avanzando, así despejamos la duda. En este caso, bien, en primer lugar, o sea, nosotros vamos a tener por una cantidad de nitrato de amonio, es decir, yo necesito saber cuántos kilogramos de nitrato de amonio tengo por cada kilogramo de nitrógeno, que ahora lo vamos a ir convirtiendo. Entonces, en primer lugar, yo sé que tengo 2 átomos de nitrógeno en cada, ¿no es cierto? Tengo 1 y 2 átomos de nitrógeno en cada molécula o en cada mol de este compuesto del nitrato de amonio. Tengo entendido que el nitrógeno pesa 14, vamos a ir sacando el peso atómico, el peso molecular, perdón, el peso molar del nitrato, carbono, nitrógeno 14, entonces tenemos 14 por 2 más 4 por 1 del hidrógeno más 3 por 16 del oxígeno, y tenemos que este compuesto pesa 80, o sea 80 pm del nitrato de amonio, es 80 gramos por cada mol. Y también sabemos que tenemos 2 moles de nitrógeno por cada mol, o mol del nitrato de amonio, que lo vamos a poner como C, compuesto, para simplificarlo nomás. Entonces en cada mol del compuesto tenemos 2 moles de nitrógeno. Y ahora vamos a hacer que nos quede expresado en gramos de nitrógeno, porque nosotros después vamos a tener el peso molecular de nitrógeno, que es 14. Entonces tenemos 1000 gramos de nitrógeno cada mol de nitrógeno por la relación de moles de C, que habíamos hablado que es el compuesto de nitrato de amonio, cada 2 moles de nitrógeno por 80 gramos. Esto después lo podemos pasar a kilogramos una vez que obtengamos el valor. Gramos de C cada mol de C y ahí ya me queda, o sea, esto sería a continuación
por 1 mol de nitrógeno cada 14 gramos. O sea, 14, este sería el peso molecular, el peso molar del nitrógeno, pero a la inversa, porque es, entonces yo puedo eliminar este mol de nitrógeno con este, esto es gramos de nitrógeno, y yo, perdón, esto está mal, esto era 1000, esto es 1 kilogramo de nitrógeno, que este se va a eliminar con este, el gramo de nitrógeno se va con este, 1 mol de C se va con este del peso molecular, 2 moles de nitrógeno se va con este que habíamos tachado antes, y nos quedan los gramos de C que necesitamos, ahí más lineal. Entonces la masa de C va a ser igual a 15 por 1000 dividido 2 por 80 dividido 14, y vamos a tener 42.857. Si quieren lo hacemos, digamos, 42.857 nomás, para no tener tantas cifras, gramos de C, y lo podemos transformar a kilogramos, que es lo que nos pide el problema, por dividido, perdón, por 1 kilogramo cada 1000 gramos. Entonces lo que hacemos acá es corremos la coma imaginaria que tenemos acá, coma 0, corremos 3 lugares y nos queda 42,857 kilogramos del compuesto de nitrato de amonio. Es lo que vamos a necesitar para lograr estos 15 kilogramos de nitrógeno por cada hectárea de campo. Bien, después nos piden la masa de nitrógeno en 1 kilogramo de este fertilizante. La masa de nitrógeno en 1 kilogramo de fertilizante, entonces también lo podemos relacionar con la cantidad de moles que hay de nitrógeno con respecto a la cantidad de moles del fertilizante, sería del nitrato de amonio. Así que en este caso vamos a guardar esto sería ejercicio 4.11, la parte A. Esta sería la parte B del 4.11. Entonces tenemos 1 kilogramo de C, que es el compuesto del que estamos hablando, por, sabemos que hay 2 moles de nitrógeno, 2 moles de nitrógeno cada 1 mol de C, pero nosotros no lo podemos pasar a esto directamente, sino que necesitamos los pesos moleculares de cada uno. El nitrógeno sabemos que pesa 1 gramo, o lo podríamos poner en kilogramos en este caso, 14 gramos de nitrógeno cada mol de nitrógeno, y 1 mol de C habíamos dicho que pesaba, no recuerdo el valor, creo que lo había calculado acá, 80 gramos de C. Eliminamos mol de C con mol de C, mol de N con mol de N, y nos va a faltar el factor de conversión acá por 1000 gramos de C por cada kilogramo de C, kilogramo C, y este viene acá. Entonces ahí vamos a tener que
2 por 14 dividido 80 por 1000. Ay, perdón. Tenemos 350. Esto nos quedó en gramos. Por eso, bueno, si bien pide masa, lo podemos pasar a kilogramos también. Recordemos que acá nos quedó en gramos de nitrógeno, por eso es mayor, digamos, al valor inicial de 1 kilo. 350 gramos de nitrógeno por cada kilogramo de C, que es lo mismo que decir 0,35 kilogramos kilogramos de nitrógeno. Acá lo único que hice fue correr esta coma imaginaria 3 lugares, 1, 2, 3, dividiendo por 1000, digamos, para que nos quede de gramos a kilogramos. Bien, y por último, en tercer lugar nos pide el número de átomos de oxígeno en 1 kilogramo de este fertilizante. Entonces, el número de átomos habíamos dicho que estaba relacionado, o sea, el número de átomos cuenta como partícula, digamos, en este caso nos pide los átomos de oxígeno, sería la cantidad de partículas de oxígeno que hay en esa cantidad, en esta masa de fertilizante. Es decir, que vamos a tener que usar el número de Avogadro para poder calcular este valor. Entonces, esto también lo podemos guardar. Sería 4.11 P. Entonces, en 1 kilogramo, si se quiere, esto sería C. En 1 kilogramo de C vamos a tener, en este caso podríamos calcular los moles de C para después relacionarlo con la cantidad de moles de oxígeno. Habíamos dicho, lo pongo por acá abajo, así lo podemos visualizar un poco mejor. Es nitrato de amonio. Entonces vemos que vamos a tener 3 átomos o 3 moles de oxígeno por cada mol de la molécula. Entonces tenemos 1 kilogramo de C. En primer lugar vamos a pasar este a moles. Entonces sabíamos que teníamos 1 mol de C cada 80 gramos de C. Y estos moles de C, si quieren, acá vamos a hacer 1000 gramos de C por cada kilogramo de C. Eliminamos gramos de C y kilogramos de C, perdón, por la cantidad de moles de oxígeno, que es lo que yo necesito. 3 mol de O dividido 1 mol de C. Eso es lo que contiene este compuesto unitariamente, digamos. Eliminamos el mol de C con mol de C y ahora necesitamos el número de Avogadro para saber cuántas partículas, en este caso átomos de oxígeno, hay en esta cantidad del compuesto. 6,022 por 10 a la 23 partículas, o vamos a poner átomos, at de O nomás voy a poner, dividido cada mol de oxígeno. Y acá podemos eliminar mol de oxígeno con mol de oxígeno y nos queda solamente los átomos. Entonces ahí voy a usar la calculadora científica porque ya no creo que me sirva la calculadora común. Entonces tenemos 1 por 1, 1000 dividido 80 por 3 por 6,022 por 10 elevado a la 23 nos da, acá tenemos el valor a la derecha, 2,258. Si quieren usar 3, creo que normalmente piden 4 cifras significativas. Entonces N de O, si quieren, número de átomos, en este caso de partículas, de átomos de oxígeno, es 2,258 por 10 a la 25 átomos de oxígeno. Bien, y en último lugar
la cantidad de átomos de hidrógeno presente en la misma masa del ítem anterior. O sea, en un kilo de fertilizante, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? En realidad, en este caso podemos hacer un cálculo simplificado, o sea, se puede hacer de nuevo si quieren un kilogramo de C, y en vez de relacionar los moles de oxígeno por cada mol de C, vamos a relacionar la cantidad de los moles de hidrógeno. Pero podríamos hacer lo mismo acá. Podríamos, en vez de ahorrarnos, digamos, todo este cálculo y decir cuántos moles de hidrógeno tengo por cada mol de oxígeno. O sea, yo sé que tengo esta cantidad de átomos de oxígeno y sé que la relación entre átomos de hidrógeno, como estas relaciones son molares, es mol a mol, nosotros podemos decir multiplicar por 4 átomos de hidrógeno cada 3 átomos de oxígeno, y acá átomo de oxígeno se me va con átomo de oxígeno, y el número de átomos de hidrógeno va a ser este valor, 25 por 4 tercios, 3,01011 puede ser. 3,011 por 10, 011 por 10 elevado a la 25 átomos de oxígeno, de hidrógeno, perdón. Estamos hablando de hidrógeno en este caso, que debería darnos el mismo resultado que si hacemos el procedimiento anterior, digamos, el cálculo largo de átomos de hidrógeno, como habíamos hecho el de átomos de oxígeno. Es un cálculo similar. Bien. Bueno, son 7:15. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió más o menos? ¿Algo que haga falta aclarar? No te puedo creer.